Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Cypress. Es un placer, un gozo tremendo el estar nuevamente congregados en este lugar, adorando a nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Damos gracias a Él por permitirnos el privilegio de estar aquí y esperamos que usted sea bendecido el día de hoy, que usted tenga un tiempo excelente de comunión con Dios y que obviamente también podamos disfrutar del compañerismo de los unos con los otros. Nos gozamos en que usted nos acompañe. Si usted nos visita, pues estamos honrados con su presencia y le damos gracias a Dios por que usted ha decidido estar aquí con nosotros el día de hoy. No sé si me escuchan bien, mi garganta no está muy bien, nada más quiero estar seguro de que todos me escuchan. ¿Me escuchan? Sí. Ok, no puedo hablar más alto de eso, ese es el límite hoy de voz, me disculpo por eso, estoy muy afectado la garganta. Amados, la razón por la que estoy aquí es porque me toca predicar la Escritura. Ustedes saben que me gusta ir a lo que me toca, ¿verdad? Romanos capítulo 5, hoy vamos a ver la segunda parte del verso 2 y vamos a llegar quizás hasta el verso 5, me parece. ¿Quién sabe? No sé. Estamos predicando una serie titulada El Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Y es una serie súper interesante y súper importante. Y la razón por la que es importante es que, como el título lo dice, existe un solo evangelio. Pablo dice en el libro de los Gálatas que si alguien predica un evangelio diferente al que él predicó, es anatema. Significa que sea maldito. Ahora, ¿de dónde viene el evangelio? Cristo dijo en su humillación, cuando Cristo vino a esta tierra, él dijo que él no podía hablar nada por sí mismo, que él habló aquello que el Padre le dijo que dijera. Cristo vino a glorificar al Padre y vino a proclamar el mensaje que el Padre le había dado. Cristo mandó al Espíritu Santo y Él dijo que el Espíritu Santo lo glorificaría a Él. Por tanto, hay una unidad perfecta entre la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres concuerdan y al final el mensaje que Cristo dio es el mensaje del Padre y el mensaje del Espíritu Santo es el mensaje del Padre. Por tanto, en la Escritura no puede haber contradicción. Y el mensaje de Cristo es que no hay perdición, que no hay... Aquellos que están en Él nunca se van a perder. Y por tanto ningún apóstol, porque los apóstoles fueron escogidos por Cristo, podía predicar algo contrario a lo que Cristo predicó. Eso significa que en la Biblia no hay contradicción. Hay unidad teológica. Lo que Cristo dijo es lo que dijeron sus apóstoles, porque los apóstoles fueron enviados por Cristo. ¿Ok? Y digo esto porque hay muchas iglesias donde se enseña que la salvación se puede perder. Y eso sería enseñar algo que Cristo negó enfáticamente y sería ir en contra de la unidad de la Biblia y decir que hay error en la Escritura y decir que hay desacuerdo en la Santísima Trinidad. Sería un pecado. Bien. Y en Romanos 5, vamos a ver los versos 2 en adelante hoy, Pablo está hablando sobre un tema que para muchos es contradicción. Como dije, el título del mensaje es Salvo siempre salvo. Y esa parte nos gusta, pero hoy voy a explicar algunas implicaciones que tiene eso. La primera parte del mensaje nos va a gustar, la segunda parte del mensaje no tanto. ¿Bien? ¿Tienen su Biblia abierta Romanos 5:2? Le voy a robar entonces que usted me preste esta atención y le voy a invitar a que usted nos acompañe en oración. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Gracias porque ella es la única revelación que tenemos hoy por la cual podemos llegar a ti, Señor. Y te damos gracias porque a través de ella tú te revelas. Y a través de ella, Señor, podemos conocer la verdad. A través de ella tú nos das vida espiritual. A través de ella, Señor, tú haces que nuestra fe crezca. Y a través de ella tú nos alimentas espiritualmente, Señor. Por eso al venir a tu palabra en busca de ese alimento, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo sea el que prepare nuestros corazones, nuestras mentes. Que tú nos ilumines, Señor, para poder entender el mensaje que esta bendita palabra tiene para nosotros en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Y gracias, Señor, por tu revelación. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Háblanos, Señor, a través de esta porción de tu palabra y transfórmanos para tu gloria y tu honra, Señor. Lo pedimos en el nombre de aquel que tiene todos los méritos, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, a quien damos gloria.
Amén. 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 La pregunta aquí es, ¿puede un cristiano genuino perder su salvación? ¿Puede un creyente caer de la gracia? ¿Sabe? Esa es la pregunta que inquieta a muchos creyentes genuinos. Y Pablo escribió el capítulo 5 de Romanos, capítulo número 5, para enseñarles a todos aquellos que han sido justificados por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo, que su salvación está asegurada. Que su salvación está asegurada. En Romanos capítulo 5, versos 1 al 11, el apóstol Pablo nos da 6 razones que garantizan la perseverancia de los santos. 6 razones que garantizan su seguridad eterna. La primera razón la vimos en el verso 1. La primera razón que garantiza la seguridad eterna del cristiano es que ha sido justificado y reconciliado por Dios, con Dios. ¿Ok? Y eso lo hizo Dios mismo. No fue que usted lo hizo con él. Fue Dios quien lo justificó y fue Dios quien nos reconcilió consigo mismo. Bien. La segunda razón que garantiza la seguridad eterna del cristiano está en la posición del creyente en la gracia. La vimos en la primera parte del verso 2 la semana pasada. Hoy vamos a ver la tercera razón que está en la segunda mitad del verso 2 y llega hasta el verso 5. La tercera razón que garantiza la seguridad eterna del cristiano, vamos a ver que es su esperanza de gloria, su esperanza de gloria. Pablo comienza diciendo en el verso 2, y nos, ¿qué cosa? ¿Sabe? El término griego que Pablo utiliza ahí significa jactarse, hacer alarde, enorgullecerse, vanagloriarse. ¿Bien? O sea, es algo de lo que nos sentimos orgullosos. Cuando nuestro hijo se gradúa de la universidad, ¿verdad? Y tiene un buen título, y nos sentimos orgullosos de eso. ¿Cierto? Y nos da gusto, queríamos compartir esa noticia con todo el mundo, porque es una noticia que nos da alegría, nos da regocijo, nos hace sentirnos orgullosos, ¿cierto? Ahora, ¿de qué debemos nosotros enorgullecernos? ¿De qué debemos alardear? ¿De qué debemos nosotros jactarnos? Yo quiero que usted entienda, la Biblia dice que antes de recibir a Cristo como Señor y Salvador, el pecador no tiene nada de qué jactarse, nada de qué gloriarse. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en Romanos 3:23 que los hombres están destituidos, los pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Ningún pecador tiene acceso a la gloria de Dios. Y Jesús dejó claro que de qué sirve que un hombre gane el mundo entero si pierde su alma. Si usted tiene todos los títulos universitarios del mundo, si usted obtiene el mejor negocio del mundo, se hace millonario, pero al final no tiene a Cristo, todo eso es temporal. Y de nada va a servir. Porque cuando usted vaya a la presencia de Dios, toda la plata del mundo no va a comprar su salvación. Y no le va a entrar, no le va a dar entrada al cielo. ¿Entiende eso? Entonces, ¿en qué debemos gloriarnos los cristianos? ¿Cuál es el motivo por el cual usted y yo debemos gloriarnos? Ese es el punto que Pablo nos explica aquí. Dice el apóstol Pablo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Lo ve ahí? En la esperanza de la gloria de Dios. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué quiere decir esto? Pablo se está refiriendo aquí a nuestro destino final, a nuestro destino eterno. Yo quiero que usted entienda, Dios nos creó, somos creación de Dios y nuestras almas son eternas. Y aun cuando haya muerte física, cuando usted y yo partamos de este mundo, nuestra alma va a ir a uno de los lugares, o a la presencia de Dios, aquellos que están en Cristo, o al infierno eterno, aquellos que están sin Cristo. No hay otro lugar. Eso es importante que las personas lo entiendan. ¿Sabe? Hoy no se quiere predicar del infierno porque lastima los oídos de las personas, ofende a los oyentes, y no queremos ofender a nadie porque queremos que la gente esté en la iglesia para que nos deje su plata.
Yo quiero que usted sepa, el predicador que más habló sobre el infierno en el Nuevo Testamento fue Jesucristo. Y cuando un predicador quiere predicar el evangelio, tiene que hacerlo como Cristo predicó, no como él quiere. La verdad hay que decirla. Y la verdad no nos gusta. Muchas veces nos ofende. Pero la verdad es la que confronta nuestra maldad, nuestro pecado, nuestro error. Y por tanto es importante que la escuchemos. La seguridad eterna del cristiano tiene como fundamento la gracia de Dios. Y Pablo nos dice en Romanos 8:30, y cité esto la semana pasada, pero quiero que usted venga ahí. Romanos 8:30, está en sus notas si no me equivoco. Dice, y a los que predestinó, ¿lo ve ahí? A estos fue a los que él llamó. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué hizo? Recuerden que la justificación fue lo que vimos en la primera semana, ¿recuerda? Que es la manera en que Dios nos reconcilia consigo mismo. Fíjense, a los que él predestinó, a esos fue a los que él llamó. Y a esos que él llamó, fue a esos a los que él justificó. ¿Me sigue hasta ahí? Y a los que justificó, a estos, ¿qué cosa? ¿Sabe lo que significa glorificar, verdad? Es cuando usted llegue a la presencia del Padre y usted esté en gloria con Él. Y usted sea como Cristo. Su cuerpo sea transformado a la imagen del de Cristo. Hoy, usted y yo, en Cristo, nuestras almas han sido regeneradas. Pero nuestros cuerpos están todavía manchados por el pecado. Pero el día que vayamos a la presencia de Cristo, todo nuestro ser va a ser regenerado. Y ya no habrá más presencia de pecado en nosotros ni alrededor nuestro. Y el punto de Pablo ahí en Romanos 8:30, amado hermano, es que la idea que él está dando ahí es que la justificación conduce inevitablemente a la glorificación. ¿Me escuchó? La justificación conduce inevitablemente a la glorificación. Es decir, ya que Dios nos ha justificado por la fe en Cristo, Él también nos glorificará. Amén. Es una cadena. ¿Bien? Por lo tanto, nuestro estado actual en la gracia de Dios no solo incluye la paz con Dios cuando fuimos justificados en el pasado, sino que incluye el acceso a Dios, la comunión con Dios que tiene el creyente hoy en la presente santificación, porque eso es lo que Dios está haciendo en usted y en mí. Dios nos está santificando. Dice que Él está formando un pueblo sin manchas ni arrugas, una iglesia que sea conforme a la imagen de su Hijo. Por eso decir que una persona puede ser salvo y vivir en el pecado abiertamente como Él le da la gana es ir contra la Biblia, porque Dios no está formando un pueblo que esté manchado y arrugado cuando llegue de arriba. Dios está obrando hoy en los creyentes, santificando a los creyentes. Esa es su obra. Y la justificación conduce inevitablemente a la santificación. ¿Bien? Y la santificación es lo que Dios está haciendo en el presente en nosotros. Y eso también garantiza la glorificación en el porvenir. O sea, el hecho de que algún día seremos glorificados y estaremos con Él y seremos como Cristo, transformados a su imagen, ¿verdad? El hecho de que estamos en Cristo, el hecho de que usted cree realmente en Cristo por la fe, que Cristo es el Señor y Salvador de su vida, y eso es importante que usted entienda. Todas las promesas del Nuevo Testamento están en Cristo. Si usted no tiene a Cristo como Señor y Salvador, usted no tiene una comunión con Dios, usted no tiene relación con Dios. No hay otro camino. Cristo es el único camino, es el camino, la verdad y la vida. Y fuera de Cristo no hay salvación, porque todas las promesas de Dios de bendición y de salvación están en Cristo. Por eso es importante de que nosotros tengamos a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene a Cristo, usted puede jactarse en su justicia, porque la justicia que Dios aprueba es la justicia ¿de quién? De Cristo, que le es imputada al creyente. Entonces usted no se jacta en su obra, en lo bueno que usted es, sino en lo que Cristo hizo por mí. Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, Él es mi justicia. Amén. Y en Él tengo acceso al trono de la gracia de Dios, porque a través de Cristo puedo entrar a la presencia del Padre, porque recuerden la semana pasada que vimos que Él tiene como hijo acceso directo al Padre.
Y todos aquellos que están en Él tienen acceso directo al Padre también. Nos jactamos en eso. Nos gloriamos en eso. Es por eso que yo no entiendo un creyente que siente vergüenza de compartir el Evangelio. ¿Cómo yo puedo sentir vergüenza de compartir algo de lo que yo me siento orgulloso? De lo que me da alegría, la razón de vivir. Te voy a decir más. Cristo dijo que si alguien se avergüenza delante de los hombres de Él, Él lo negará delante del Padre. Si te da vergüenza compartir a Cristo, algo está mal contigo. Debemos enorgullecernos, debemos jactarnos, debemos gloriarnos. ¿Por qué? Porque vamos a compartir su gloria. Él decidió compartir su gloria con nosotros. Él descendió a este mundo, se humilló para compartir su gloria contigo. Escucha las palabras de Jesús en Juan 17. Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús. ¿Quién las habló? Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿Qué hora? La hora de ir a la cruz a morir y terminar la obra que el Padre había dado, ¿verdad? Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. ¿Se da cuenta? Cristo nunca hizo nada que no fuera para glorificar al Padre. Nunca hizo nada que no fuera la voluntad del Padre. La pregunta es por qué usted y yo a veces queremos hacer lo que nos da la gana a nosotros, nuestra propia voluntad. Y queremos que nuestra voluntad sea predominante sobre la voluntad de Dios. Si Dios no me da las cosas como yo quiero, no quiero nada con Dios. Verso 4 dice, yo te he, ¿qué cosa? Glorificado en la tierra. Fíjense lo que dice Cristo, he acabado, he consumado la obra que me diste que hiciese. O sea, Cristo vino a cumplir el mandato del Padre. Él hizo lo que el Padre le había dado. El Padre envió a Cristo a redimir a un pueblo. Ese fue el mandato del Padre. Es por eso que el Evangelio es el Evangelio de Dios, porque el Padre, la salvación empieza con Dios el Padre. He acabado la hora que me diste que hiciera. Verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo. ¿Cuándo? Antes de que el mundo fuese. Eso significa que Cristo es divino y que existía con Él antes de la creación. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son las tres benditas personas en la Santísima Trinidad. Un Dios, una sustancia, una naturaleza, tres subsistencias, tres personas. ¿Bien? Es importante que entendamos eso. Y digo esto porque, por ejemplo, dentro de la iglesia unitaria, viene del método de la iglesia pentecostal, los unitarios niegan la Trinidad. ¿Verdad? Niegan la Trinidad. Y por ejemplo, yo bautizo a las personas solo en el nombre de Jesús. Solo Jesús. Porque en el Nuevo Testamento hay apóstoles que dijeron bautizándonos en el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué? Jesús dijo que debemos bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Ahora, yo quiero que usted entienda. ¿Acaso Pedro o Pablo hablarían algo que está en contra con lo que dijo Jesús? Si usted no entiende la Trinidad, no ha entendido el Evangelio y no ha entendido la redención. Y el que niegue la Trinidad negó la doctrina esencial de la Escritura. ¿Sabe por qué? Porque la primera doctrina de la Escritura es Dios. La razón por la que estamos aquí es porque queremos conocer más a Dios. O sea, queremos saber quién es Él. Y la Biblia dice que es un Dios, tres personas, un Dios trino. Y sin Cristo no hay salvación. Porque la redención fue en Cristo. La salvación fue en Cristo. Lo que Él hizo por nosotros. Bien. Verso 24. Padre. Está hablando Jesús al Padre nuevamente. Ahora, note lo que dice después la frase que está ahí. ¿Qué dice? Aquello que me has, ¿qué cosa? ¿Quiénes son aquellos que le ha dado al Padre? ¿Quiénes son? Los que Él escogió antes de la fundación del mundo. Efesios 1, Romanos 8. Toda la Biblia habla de la elección. El Padre escogió un grupo de personas desde antes de la fundación del mundo y esos
fueron el regalo de amor del Padre al Hijo. Y el Hijo vino a redimir a esos que el Padre le había dado. Y el Espíritu Santo aplicó la salvación a esos que el Hijo había redimido. Eso es lo que la Escritura dice. Y en eso no hay contradicción. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice a sí mismo. ¿Usted lo ve? Lea Juan 6. Jesús dice, nadie puede venir a mí si no le es dado del Padre. ¿Sabe? Hay mucha gente que niega esta doctrina. Pero negar esta doctrina es negar la Escritura. Porque ¿qué otra explicación usted le da a eso que está ahí? Aquellos que tú me has dado, dice Jesús, Padre, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. ¡Wow! ¿Sabe? En Cristo la gloria de Dios regresó. Si usted lee la Escritura, se va a dar cuenta que en el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó a Israel, dice que Dios se manifestaba en una columna de nube y en una columna de fuego, ¿verdad? La gloria de Dios se manifestaba. Y después Dios mandó a construir el tabernáculo. Y cuando se construyó el tabernáculo y el arca se puso allí, la gloria de Dios se manifestaba en ese lugar. Y después cuando se construyó el primer templo, el templo de Salomón, la gloria de Dios se manifestó en ese lugar. Pero debido al pecado y la rebeldía de Dios, la gloria de Dios llegó un momento que se apartó de Israel. Sin embargo, cuando Cristo vino a la tierra, la gloria de Dios vino nuevamente al templo. Cristo es esa gloria. Es el resplandor de la gloria de Dios. Y Juan dice en el Evangelio de Juan, dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, el único Hijo del Padre. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, estos versos nos enseñan, amado hermano, que Jesús estaba en gloria con el Padre y que Él voluntariamente veló esta gloria, limitó esta gloria para asumir la naturaleza humana. ¿Bien? En su encarnación, cuando Él se humilló al venir a esta tierra. ¿Sabe que venir a la tierra para Cristo fue una humillación, cierto? Y que habiendo terminado la obra que el Padre le había dado para hacer, Él debía retomar esa gloria que Él quiere compartir con nosotros. Es alentador saber que esa transformación ya ha comenzado en todos aquellos que están en Cristo. Para todos aquellos que han sido justificados por la fe en Cristo. De hecho, la santificación, amado hermano, nos demuestra que estamos en camino a esa gloria. Si usted está siendo santificado, si usted ve la obra de Dios en usted, si usted siente ese Espíritu Santo trayendo convicción de pecado cuando usted está en rebeldía hacia Dios, si usted siente esa presencia de Dios en usted que lo motiva a orar, a orar, a leer la Escritura, a servir, ese es Dios trayendo convicción a su vida. Eso significa que Él está orando en usted, está transformando su vida. Y la santificación nos demuestra que estamos en camino a la glorificación. Ahora, ¿qué garantías tenemos los creyentes de que vamos a ser glorificados? ¿Puede Dios cambiar de opinión? ¿Se puede perder la salvación? ¿Puede uno caer de la gracia? ¿Qué garantía tiene un creyente de que la salvación no se pierde? Efesios capítulo 1, versos 13 y 14 dice, mismo apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿el qué? ¿Sabe? El Evangelio de Dios, el Evangelio de la salvación. Es el Evangelio de Dios el que trae salvación. El poder de Dios está en el Evangelio. ¿Sabe que es a través del Evangelio que recibimos vida eterna? Pedro dice que, la Escritura dice que Él nos da vida a través del Evangelio. Somos renacidos de una simiente no corruptible, de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Bien? Dice, habiendo escuchado la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación,
y habiendo ¿qué cosa? Creído en él. O sea, es importante que la persona crea el evangelio. Bien. Note lo que dice después. Fuisteis, ¿qué cosa? Sellados, ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que es el sello? Es un símbolo de poder, de autoridad. Bien. El que sella es el Padre y nos sella con el Espíritu Santo, y ese sello es una garantía de que le pertenecemos a Él. El único que podría romper ese sello sería Dios mismo. Nadie más. Y Él ha prometido que Él nunca lo hará. Bien. Verso 14 dice que es las arras. ¿Lo ve ahí? Arabón en griego significa garantía. La garantía. ¿Ok? La garantía de que nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué significa? Hasta el día que Cristo venga por nosotros. Ese sello, ese Espíritu Santo es la garantía que Dios ha dado a todos aquellos que están en Cristo, de que si usted ha sido justificado, usted está siendo santificado y usted será glorificado. El Espíritu Santo es la garantía de esa promesa. Sabe que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿cierto? Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Él lo cumple. Ese Espíritu Santo que está en usted y en mí es la promesa de que si usted ha sido justificado por la fe en Cristo, mediante la gracia de Dios, usted será glorificado e irá a la presencia de Dios. Porque eso no depende de usted, depende de la gracia de Dios, la fidelidad de Dios, la inmutabilidad de Dios, la omnipotencia de Dios, que no falla. El Espíritu Santo viene a morar en el creyente para asegurar y preservar su salvación eterna. ¿Escuchaste eso? Te lo voy a repetir. El Espíritu Santo viene a morar al creyente para asegurar y preservar su salvación eterna. El Espíritu Santo es dado por Dios como su juramento de que la herencia futura que Él nos ha prometido, Él nos la va a dar. ¿Bien? De que el creyente irá a la gloria con Él. Así que los cristianos no tenemos razones para temer el futuro. No debemos temer el futuro. Pase lo que pase, si usted está en Cristo, su futuro está asegurado. Sino que debemos regocijarnos, debemos alardear, debemos gozarnos, debemos proclamar al mundo esta gran verdad. Nuestro destino eterno está asegurado por la obra infalible del Espíritu Santo. Pero no solamente por la obra infalible del Espíritu Santo, yo quiero que también tú veas lo que dijo Jesús en Juan 6, 39 y 40. Juan 6, 39 y 40. Dice, y esta es la voluntad de ¿quién? Ahora, yo quiero que usted entienda, cuando se habla de la voluntad del Padre, se está hablando de algo que no cambia, que es inmutable. Dios no cambia. Su voluntad no cambia. ¿Ok? Cuando decimos que algo es la voluntad del Padre, de esta manera, estamos hablando de algo que va a ocurrir. De algo real. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Fíjense, Cristo siempre le estaba dando gloria al Padre. ¿Lo ve ahí? Que todo lo que me diere. ¿Quiénes son los que le diere? Aquellos que el Padre había escogido. ¿Lo ve otra vez ahí? No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice alguien, ¿cierto? La gente que no quiere reconocer esta doctrina no la ve, no porque no está en la Escritura, sino porque ellos no quieren ver la Escritura. Que todo el que Él me diere, no pierda yo ¿quién? Nada. O sea, ¿Jesús va a perder a alguien de los que el Padre escogió? No. No. Sino que los resucite
en el día postrero. Verso 40. Y esta es nuevamente, ¿qué cosa? La voluntad del que me envió. ¿La voluntad de quién? Del Padre. ¿Ve que la obra de salvación descansa en primer lugar en la obra en el Padre? Comienza con el Padre. Es el plan del Padre. El plan soberano. Su voluntad soberana. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea, su salvación eterna descansa no solo en la obra infalible del Espíritu Santo, sino que descansa en la voluntad soberana del Padre y del Hijo. La Santísima Trinidad está obrando para traer a buen término la salvación de todos aquellos que el Padre escogió, que el Hijo redimió y que el Espíritu Santo aplicó la salvación. Y Dios es infalible. No hay nadie que pueda estorbar sus planes. Ni siquiera usted. Aunque hay muchos que dicen que el libre albedrío es soberano sobre Dios. Yo me pregunto, ¿qué habría dicho de eso algunos de los escritores del Nuevo Testamento y de los escogidos del Antiguo Testamento? ¿Sabe que Juan el Bautista fue escogido por Dios desde antes de nacer? Fue lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Ni siquiera tuvo que esperar a crecer y decir, yo acepto a Cristo, yo reconozco a Cristo. Antes de nacer ya había sido escogido por Dios para ser un profeta. ¿Cuándo le preguntó Dios a Juan el Bautista, ¿tú quieres ser mi profeta? ¿Cuándo fue? Pablo dijo, Dios me escogió desde antes de nacer. Isaías. Esa es la convicción de todo verdadero creyente. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el Evangelio de Dios. No es el Evangelio de Juan, de Pedro, de Gabriel, de Paco, de... No. Hay un solo Evangelio verdadero. ¿Ok? Estos versos resaltan la voluntad soberana de Dios al escoger a todos aquellos que vienen a Cristo para recibir la salvación. Lea Juan 6:44, Juan 6:65. Jesús dice, nadie puede venir a mí si no le es dado del Padre. O sea, la salvación comienza con el Padre. ¿Bien? Ellos, los escogidos, son la dádiva de amor del Padre al Hijo. El Hijo nos guarda, dice el verso 39 del que vimos aquí. Es el Hijo el que nos guarda. Dice, que yo no pierda nada. ¿Bien? Y Él nos resucitará. Es lo que dice el verso 40. Pero Él está cumpliendo la soberana voluntad de Dios. Una voluntad que nadie puede estorbar. ¿Bien? Así que, amado hermano, yo quiero que usted entienda, la obra de salvación es la obra redentora de la Santísima Trinidad. Y es la Trinidad la que garantiza la seguridad eterna del cristiano. ¿Escuchaste eso? Yo creo que no entendieron lo que dije. Es Dios mismo. La garantía de la salvación es Dios mismo. No eres tú. No es tu esfuerzo. No es tu fidelidad. No es nada de lo que tú puedas aportar. Es lo que Dios hizo por ti. Como nos dice el doctor William Hendrickson, nos regocijamos grandemente cuando consideramos la sólida base que tiene la expectativa de la bienaventuranza futura. O sea, nos gloriamos. ¿Por qué? Porque tenemos una garantía. ¿Bien? Y es por eso que podemos proclamar que una vez salvo, siempre salvo. ¿Por qué? Porque esa es la esperanza y esa es la enseñanza del Nuevo Testamento. Esa es la enseñanza de este hermoso pasaje. Ahora, quiero compartir algo con ustedes. Esta fue la parte bonita, ¿verdad? Esta fue la parte que nos gustó. Ahora viene la parte que no nos va a gustar. ¿Bien? Quiero compartir una advertencia que hace el doctor John MacArthur. Creo que es muy pertinente para la iglesia hoy. Dice así el doctor MacArthur, aunque su seguridad
reposa por entero en la obra consumada de Cristo y el poder sustentador del Espíritu de Cristo, la vida eterna de un cristiano dará testimonio de su vida espiritual interna. La obediencia al Señor no es lo que preserva la salvación, pero sí constituye una evidencia de ella. O sea, una persona que es cristiana, la obediencia demuestra que usted realmente es cristiano. ¿Me escuchó? Nuestra perseverancia en la fe no es lo que mantiene firme nuestra salvación. Si fuera nuestra perseverancia en la fe, ¿cuántos días usted ha dudado? ¿Comprende lo que estoy diciendo? Pero constituye una prueba externa de que es real. Quienes renuncian, esta es la parte que viene difícil ahora, quienes renuncian a Cristo, bien sea por palabras heréticas o por llevar una vida impía de manera persistente, prueban que nunca pertenecieron en absoluto para empezar. Y cita primera de Juan 2:19. ¿Qué significa? Aquellos que dicen que se apartan del Evangelio, que caen de la gracia, es que nunca estuvieron en la gracia y que nunca conocieron el Evangelio. ¿Escuchaste eso? ¿Sabe? Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió de que habrían falsas profesiones de fe. En la parábola del sembrador, nuestro Señor Jesucristo nos advierte de que habrían personas que harían profesiones de fe, pero que su profesión de fe sería falsa. Y que las adversidades demostrarían que ellos eran verdaderos discípulos de Jesucristo. Si usted lee en Lucas 8:13, dice: los de sobre las piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra ¿cómo? Con gozo. Fíjense, esta palabra recibe la palabra. ¡Wow! ¡Qué alegría! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Qué bonito ese mensaje! ¿Cierto? Pero después dice, pero estos no tienen ¿qué cosa? Raíces. Ellos creen, ¿por qué? Algún tiempo. O sea, es una fe nominal, es una fe emocional. Es esa gente que viene y nada más, yo sentí el Espíritu Santo. ¡Wow! O yo no sentí. Viven su vida de fe basado en lo que sienten nada más. Es todo emocional. Nada de convicción. Nada de conocimiento. ¿Sabe? La iglesia carismática, ese es el fundamento de la iglesia carismática. Es vivir en la experiencia, no por la fe en la verdad. ¿Sabe qué? Déjeme decir algo para los que no saben. ¿Sabe que la iglesia pentecostal surgió en el 1901? Eso es historia de la iglesia. El movimiento pentecostal. Y el movimiento pentecostal, desgraciadamente, ha sido una influencia negativa para la iglesia. Lo digo con dolor. Porque las doctrinas que muchas veces enseñan son contrarias a lo que la iglesia ha sostenido a lo largo de la historia. Y hoy, lamentablemente, el 80% de lo que se conoce como iglesia es carismático. Y sabe que la mayor influencia dentro de la iglesia carismática es el movimiento de la prosperidad. Ese no es el evangelio de Cristo. Yo quiero que usted entienda eso. Predican todo lo que la iglesia ha negado por... Ellos predican que hay nueva revelación. ¿Sabe que el principio básico de la reforma fue sola escritura, solo la Biblia es la palabra de Dios, no hay otra autoridad? Porque eso es lo que decía Roma, que el Papa tenía autoridad infalible y que si el Papa decía algo, esa era la verdad por encima de la escritura. Ahora, hoy los carismáticos están diciendo lo mismo que decían los católicos. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Están negando aquello por lo que hemos luchado a lo largo de la historia. Están negando el verdadero evangelio de Dios. Y el evangelio de Dios está aquí en esta palabra, amado hermano. No está en mí. No es mi mensaje. Yo no estoy predicando lo que a mí me da la gana, lo que a mí me gusta. Lo que yo piense a usted no le interesa para nada. A usted le interesa lo que dice este libro. Lea este libro. Estudie este libro. Ame este libro. ¿Sabe por qué? Salmo 19, 7 en adelante. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Es infalible. Trae gozo al sencillo. Ilumina a los simples. Esta gente creen por algún tiempo, dice,
Y en el tiempo de ¿qué? De la prueba, ¿qué hace? Se apartan. ¿Sabe? A lo largo de los años de ministerio he visto a muchas personas que llegaron a la iglesia y qué bonito, me gustó, una fe emocional, estuvieron un tiempo y parecía que iban creciendo a pasos agigantados y parecía que todo iba bien. Sin embargo, cuando llegaron las pruebas, cuando llegaron las tribulaciones en su vida, esta gente renunciaron a todo aquello que decían creer. Yo coincido con lo dicho por el doctor David Martin Jones. Dice, voy a citar sus palabras, no hay una prueba más importante y más sutil de nuestra profesión de fe cristiana que la manera en que reaccionamos a las pruebas, problemas y tribulaciones de la vida en este mundo. ¿Me escuchaste? ¿Qué fue lo que pasó con estas personas? ¿Fue que cayeron de la gracia? No. El apóstol Juan dijo en 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestaran que no son de nosotros. ¿Qué significa? Nunca fueron cristianos genuinos. ¿Me escuchaste? ¿Sabe? En esa parábola hay 4 suelos. Hay un solo suelo que es el que da fruto. Esos son los verdaderos creyentes. Esos son las verdaderas personas que tienen comunión con Dios. Los otros 3 son estériles. ¿Bien? Hasta aquí la parte bonita del mensaje. Ahora viene la parte que nos va a gustar más. Además de regocijarnos en la esperanza de la gloria futura, y esa es la parte que nos gusta, ¿verdad? Sabemos que, mientras estemos en este mundo, vamos a tener pruebas, tribulaciones, vivimos en un mundo caído. ¿Sabe eso, verdad? Cuando estemos en Cristo, dice la Biblia que no va a haber más enfermedad, ni muerte, ni dolor, ni sufrimiento, ni lágrimas. Y esa es la parte que todo el mundo quiere, ¿cierto? Amén. Nadie quiere sufrir, ¿cierto? Pero Pablo dice aquí ahora, verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué? Se volvió loco Pablo, ¿cierto? Y esta es la parte del evangelio que no nos gusta. ¿Sabe? Esto me recuerda a Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4, ¿verdad? Tengan por sumo gozo cuando salgan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, pasaje paralelo, Santiago y este pasaje son paralelos. ¿Sabe? Las pruebas. Fíjense, el término tribulación utilizado aquí por el apóstol en este pasaje de Romanos significa presión en el sentido físico. Presión en el sentido físico. ¿Sabe? El término se utilizaba para cuando se exprimían las aceitunas en una prensa para atraer el aceite. ¿Ok? O también cuando se exprimen las uvas para extraer el jugo, ¿verdad? Se exprime de tal manera que se le saca la esencia, se le saca el jugo. Bien, esa es la idea de este término. Ahora, quiero aclarar algo. Coincido con los mejores expositores en que las tribulaciones de las que Pablo está hablando aquí no son los problemas comunes que tenemos nosotros en este mundo caído, ¿verdad? No se refiere a los conflictos matrimoniales que muchas veces enfrentamos toda la familia, o con hijos rebeldes, o con un jefe malo en el trabajo. Las tribulaciones de las que Pablo está hablando aquí en este contexto, de las que él está hablando aquí, provienen del hecho de que usted y yo nos hemos identificado con Cristo y somos creyentes en Cristo. O sea, las tribulaciones que vienen como consecuencia de nuestra fe en el Señor. ¿Me escuchaste? ¿Sabe? Muchas veces escucho predicadores diciéndole a la gente, ven a Cristo y todos tus problemas se van a resolver. Yo no sé en qué verso de la Escritura encontraron eso. Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Él dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Pero él nunca dijo que vamos a estar exentos de tribulaciones y problemas en este mundo. Porque este no es el mundo que Dios creó, en el sentido de que Dios lo creó
y era bueno en gran manera. Pero el hombre pecó y la consecuencia ha sido funesta para la humanidad. ¿Bien? Así que los sufrimientos de lo que Pablo está hablando aquí son los sufrimientos que vienen como consecuencia de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Son las tribulaciones que sufren los cristianos por haberse identificado con Cristo, por causa de su amor y devoción al Señor. Son los sufrimientos de Cristo mismo que aún no se han agotado. Y sabe, y el apóstol Pablo los experimentó. Escucha las palabras de Pablo en la iglesia de Colosas, Colosenses capítulo 1, verso 24, dice: ahora, dice Pablo, fíjense lo que dice Pablo, estoy sufriendo. Wow. Note lo que dice Pablo: me gozo en lo que padezco por ustedes. Pablo está diciendo: me gozo en lo que padezco por ustedes, a la iglesia. ¿Sabe que Pablo dijo: llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo? ¿Sabe lo que significaba eso? Pablo había sido azotado, apedreado. ¿Sabe por qué fue? Por su devoción y su amor a Cristo, por predicar el Evangelio. No fue porque... Pablo no está hablando aquí de que la suegra tuvo problemas con la suegra porque la suegra era cabezón y le daba problemas, o que la mujer era como la de Job, Job, el libro de la Biblia. Que, sí, no voy a hacer que, porque hay un Job aquí también. Que decía: maldice a tu Dios y muérete. No, era por su devoción al Señor. ¿Ok? Me gozo, dice el apóstol Pablo, en lo que padezco por ustedes, en mi carne, y cumplo en mi carne lo que falta de ¿qué? De las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que Pablo era parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo. ¿Sabe lo que significa que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Significa que tú eres un elemento del cuerpo de Cristo. Tú eres sus manos, sus pies, su boca, alguna parte eres tú. ¿Bien? Y que de alguna manera Cristo está en ti. Y cuando tú sufres, Cristo está sufriendo. ¿Bien? El punto, amado hermano, es que los enemigos de Cristo no saciaron su sed de sangre con la crucifixión de Cristo. Así que encaminaron su odio contra todos sus seguidores. Pablo estaba recibiendo en la persecución que había sido destinada a Cristo. Recuerden, él mismo fue un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Y después de eso, Pablo se convirtió en un apóstol y entonces él mismo estaba siendo perseguido. Pero al perseguir a Pablo, estaban persiguiendo ¿a quién? A Cristo. ¿Recuerda cuando Pablo tuvo el encuentro con Cristo camino a Damasco? Pablo, ¿por qué me persigues? Él no dijo: ¿por qué tú persigues a los creyentes? Él dijo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Porque en cada creyente Cristo está ahí. Amén. El apóstol describe sus tribulaciones en 2 Corintios 11, 23 al 27. Usted puede leer ahí todo lo que él pasó. Y si usted se está quejando por lo que usted está pasando, lea lo que Pablo pasó. Pablo experimentó persecución, experimentó la cárcel y experimentó la propia pasión de Cristo cuando fue ejecutado, fue asesinado por predicar el Evangelio. Debemos comprender, y quiero que escuchen muy bien lo que voy a decir porque esta es la parte que no nos gusta, que el sufrimiento cristiano es inseparable de la vida cristiana. El sufrimiento cristiano es inseparable de la vida cristiana. Hello. Recuerda la advertencia que nos hizo Jesucristo en Juan 15, 20 al 21. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, ¿qué cosa? Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. O sea, Cristo está diciendo: ¿sabes qué? Lo mismo que me hicieron a mí, se lo van a hacer ustedes. Los van a perseguir y van a intentar matarlos. Sus enemigos van a hacerlo de su casa. Aún sus familias van a estar en su contra. ¿Sabe? La persecución por el amor de Cristo es una evidencia de que estamos viviendo vidas semejantes al Señor. ¿Me escuchaste? Cuando nos persiguen
a nosotros por el amor de Cristo es una evidencia de que estamos viviendo de la manera que Cristo quiere que usted y yo vivamos. El apóstol Pablo nos advirtió en 2 Timoteo 3:12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué cosa? Yo quiero que te entiendas, esa es la promesa que se le da a la iglesia. No es una promesa de prosperidad, de bienestar, de que vas a ser rico, vas a ser famoso y estrella latina. No, vas a ser perseguido. Si tú eres como Cristo, vas a ser perseguido. Esta parte no nos gusta, ¿verdad? Es contrario a lo que muchos creyentes viven hoy. Yo quiero que tú, hermano, me voy a extender un poquitico más, lo siento mucho. Lo siento por mi voz y lo siento por ustedes, pero voy a terminar. Los cristianos de la iglesia primitiva consideraban un privilegio el sufrir por Cristo. ¿Cómo yo lo sé? No, yo no lo inventé. Yo quiero que ustedes, yo sé que ustedes están preguntando, ¿de dónde lo sacaste, pastor? Muy bueno. Hechos 5, 40 y 41 dice, y llamando a los apóstoles, ¿después de qué? ¿Sabe lo que significa azotar? Es cuando ustedes le dan duro para que duela, ¿cierto? Les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio quejándose. ¿Cómo salieron? De haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. ¿Te consideras tú digno de ser tenido en afrenta por causa del nombre de Cristo? ¿Sabe que de los 12 apóstoles, 11 murieron de forma violenta? Solo uno murió de muerte natural, Juan. A los otros todos los mataron. Los aserraron, los frieron vivos, los echaron a la fiera, crucificaron cabeza abajo. Y ellos lo hicieron gozoso. ¿Entendiste eso? Ahora, no solo los apóstoles. Yo quiero que usted entienda, hay una larga lista de mártires a lo largo de la historia del cristianismo. En el siglo II, Policarpo, el obispo de Esmirna, quien fue condenado a morir en la hoguera, y cuando estaban a punto de encender el fuego, Policarpo elevó la mirada al cielo y oró en voz alta estas palabras. Voy a citar sus palabras. Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en el cáliz de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Amén. Ignacio de Antioquía, quien le escribió a la iglesia de Roma. ¿Sabe? La iglesia de Roma pretendía liberar a este hombre. Ellos iban a hacer gestiones para librarlo de la muerte. Pero el propósito de Ignacio, según él mismo dice, era ser imitador de la pasión de Jesucristo. Y él dijo, cito sus palabras, para que no solo me llame cristiano, sino que también me comporte como tal. Mi amor está crucificado. No me gusta ya la comida corruptible, sino que quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, y su sangre quiero beber, que es bebida imperecedera, porque cuando yo sufra, seré libre en Jesucristo, y con Él resucitaré en libertad. Soy trigo de Dios, y los dientes de las fieras han de molerme, para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo. En el siglo III, una joven llamada Felicidad estaba encinta cuando fue arrestada, y temía, esta joven temía que por razones de su embarazo le perdonaran la vida. Pero según cuenta el Martirio, que el Martirio es un libro que se escribió sobre los testimonios de los mártires cristianos de esa época, sus oraciones fueron contestadas. Y al 8º mes de embarazo, ella dio a luz una niña que inmediatamente fue adoptada por otra hermana en la fe. Y cuando la veían quejarse por los dolores de parto, los guardias, los carceleros le preguntaban a esta mujer cómo esperaba tener el valor necesario para enfrentar las fieras. La respuesta de Felicidad es la que caracteriza a los cristianos de aquella época. Ella dijo, ahora mis sufrimientos son solo míos, hablando de su parto, mas cuando tenga que enfrentarme a las bestias, habrá otro que vivirá en mí,
y sufrirá por mí, puesto que yo estaré sufriendo por él. ¿Saben? Los cristianos genuinos debemos regocijarnos en las tribulaciones, porque ellas son evidencia de una vida fiel. ¿Me escuchaste? Ya estoy terminando, amado. No te me pierdas. Una vida fiel que será ampliamente recompensada. Lea lo que dijo Jesús en Mateo 5, 11 y 12. Mateo 5, 11 y 12. Dice Jesús, bienaventurados. ¿Sabe lo que significa eso? Felices, felices sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los cristianos genuinos, amados hermanos, debemos regocijarnos en las tribulaciones por los beneficios que ella trae. ¿Cuáles son los beneficios? Pablo dice, verso 3 de Romanos 5, ya voy a terminar con esto, sabiendo que la tribulación produce ¿qué cosa? Paciencia. ¿Sabe? Literalmente el término ahí es hupomonen, hupo, bajo, menos, permanecer, implica resistencia, permanencia, la capacidad de aguantar bajo presión, de aguantar las pruebas y tribulaciones. Las tribulaciones producen la fortaleza de carácter para perseverar en medio de la adversidad. Y las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia produce ¿qué cosa? Prueba. El término es dokime, que significa carácter probado. O sea, son las tribulaciones las que te dan a ti la fortaleza del carácter, las que fortalecen tu carácter. Y la paciencia prueba, y la prueba ¿qué cosa? ¿Sabe? Y esto me recuerda algo, me recuerda Hebreos 12:2 cuando dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Significa, cuando usted está en medio de la prueba, usted mira a futuro. ¿Sabe? Cuando la mujer está en medio de dolor del parto, ¿qué es lo que la sostiene? ¿Qué es lo que le da aliento? El hijo que viene a camino. ¿Cierto? A lo que Cristo le daba aliento era que cuando Él terminara su obra, iba a estar nuevamente en gloria con el Padre. ¿Qué es lo que te da aliento a ti? En medio de la prueba, en medio de la tribulación. Pablo concluye su argumento diciendo, y la esperanza no avergüenza. O sea, lo que está diciendo, amado hermano, es que la perseverancia produce carácter probado, y este carácter es el que te permitirá soportar cualquier prueba que tú tengas que soportar. Y quiero terminar con lo que dice el apóstol Pablo, porque esto es lo que nos da aliento. ¿Sabe? Yo quiero que te entiendas, mientras estemos en este mundo vamos a pasar pruebas. Y algunas van a ser muy difíciles. ¿Me escuchas? Pero quiero terminar con lo que dice Pablo en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios te bendiga, amado hermano. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque ninguna aflicción presente es comparable con la gloria que vamos a tener en Cristo. Gracias por la salvación. Gracias porque, Señor, a ti te ha placido compartir esa gloria con nosotros. Ayúdanos a permanecer fieles en tiempos de tribulación y en tiempos de pruebas. Y permite, Señor, que nuestro carácter sea fortalecido y que podamos ser dignos imitadores de Cristo, Señor. Gracias por tu amor y misericordia y gracias por tu fidelidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, amados, me extendí un poquito más de la cuenta.